RTP. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana. Está con nosotros el abogado Andrés Madero, exministro de Trabajo y decano también de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec. Vamos a hablar de trabajo por horas dentro de la consulta popular. Bienvenido, exministro, abogado y también docente universitario, decano de la Facultad y de la Ecotec. Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este panel y con toda la audiencia importantísima que tiene RTP. Abogado, ayer andando en este cotidiano ejercicio del periodismo, testeamos un poco el tema de la percepción del trabajo por hora. Pese que la propuesta del gobierno es únicamente para el sector del turismo, hay muchos jóvenes que ven esto como una posibilidad o una puerta que podría abrirse para otros espacios. Y lo ven sobre todo, y hay que especificarlo, quienes están en estos momentos en su etapa universitaria y dicen: a mí me favorecería espectacularmente porque puedo estudiar y trabajar en muchas universidades. Usted debe conocer, se pierde el año por horas, o sea, por el número de horas que pudiste haber faltado o por faltas. Entonces, en este sentido, hablemos de los beneficios y luego tocamos los pendientes que tienen que dejarse subsanando por parte del Ministerio de Trabajo en cuanto al trabajo por horas. Pero hablemos de los beneficios que podría traer el trabajo por horas y que específicamente pues incluye la propuesta del gobierno, porque hay sectores que, por ejemplo, el de turismo tiene varias ramificaciones que pueden ir desde botones, porque es de turismo en general, o sea, tiene muchos oficios y muchas profesiones que pueden aplicar a este sector. Correcto. Yo creo que es importante ir haciendo un antecedente. Cuando la contratación por hora se prohíbe en el país en el año 2008, han pasado hasta acá 17 años. De todo este tiempo que ha pasado y ha transcurrido, el empleo ha decaído. Sí. No ha sido una solución eliminar la contratación por horas para generar empleo pleno y formal. Y se ha detenido, por si acaso. Ese es el primer paradigma que hay que romper. Imaginémonos que se trató de hacer todo de buena fe. No funcionó, porque el empleo se ha destruido. Y hoy 3 de cada 10 ecuatorianos solamente tienen un empleo pleno y formal. Es decir, que 7 están fuera del mercado de la protección en la peor precarización que puede haber, que es la de no tener empleo. 7 de cada 10 personas salen todos los días de su casa a buscar un ingreso, un sustento económico para sus familias, aunque sea para satisfacer las necesidades básicas, sin tener la garantía de seguridad social, sin tener la protección del Código del Trabajo. ¿Cuál es la respuesta que estamos dando a eso? No hemos dado una respuesta eficaz. Y creo que un primer paso, yo creo que un poco de todas formas, yo sí lo hubiera abierto nuevamente a todos los sectores explicándolo bien, porque hay que hablarle, como usted bien dice, a 7 de 10 ecuatorianos que no tienen empleo. A esos 7 que no están dentro del empleo, creo que ha sido importante la aclaración que ha hecho el gobierno nacional en su propuesta de indicar que sea la primera contratación en la empresa para tratar de evitar esos agoreros del desastre que indicarán que te van a pasar de tu contrato estable, te van a pasar a un contrato por hora y ciertas circunstancias que solo caben en la mente de personas que tienen como política generar confusión para distraer los temas principales que deben de atenderse en el país. Y es una alternativa importante para los jóvenes, inicialmente en este sentido para el sector turístico, que puedan acceder a una fuente de empleo que va a contar con la garantía de la seguridad social y con la garantía de los derechos establecidos en el Código del Trabajo, siendo esta una alternativa eficaz que va a generar un importante número de empleo para ese sector. Sí, justamente ese derecho al trabajo, ¿no? Y realmente la afiliación, yo siempre digo, si usted fortalece el Ministerio de Salud con sus hospitales y centros médicos que se supone que son gratis, ¿no?, para todos los ciudadanos, eso puede realmente suplir esas necesidades sin tener que hacer una afiliación, porque la afiliación, ok, la puedes hacer en línea, pero desafiliar es un problema. Entonces, yo creo que es importante fortalecer al Ministerio de Salud para acoger a esas personas que van a trabajar por hora, y obviamente hay empresas que se supone que tienen que tener un profesional por tantos trabajadores que también puede suplir esas necesidades en caso de una emergencia, ¿no? Mira, en Alemania exactamente sucede algo similar. Hay una posibilidad de generar empleo por horas reducido para ciertas personas que tienen la capacidad de brindar 4 horas al día, 3 horas al día, y la seguridad social es cubierta directamente por el Estado. Claro. Claro. Entonces, esa es una alternativa importante para los jóvenes, inicialmente en este sentido para el sector turístico, que puedan acceder a una fuente de empleo que va a contar con la garantía de la seguridad social y con la garantía de los derechos establecidos en el Código del Trabajo, siendo esta una alternativa eficaz que va a generar un importante número de empleo para ese sector. Claro.
Efectivamente, esta obligación la cumple el Estado para generar este dinamismo que brinde una oportunidad rápida de dar empleo. Y justamente tiene que ser ágil, ¿no? Yo creo que cuando negaron el trabajo por hora, cuántas personas sí trabajaban y tenían su trabajo fijo de 9 a 5 y después querían hacer 4 o 5 horas más, porque, a ver, en todos los países hay personas que tienen 3 trabajos, tienen 4 trabajos. O sea, el impedir que las personas quieran tener más o desarrollar más o tener más aspiraciones, obviamente que este trabajo por horas da esa oportunidad a las personas que no tienen trabajo y también las personas que tienen trabajo que puedan recurrir. Por eso está bien que empecemos con turismo, pero esto tiene que irse abriendo a otras entidades, como di tú, cuando es la época de los mangos, o sea, claro, en otros sectores que sí vas a necesitar personal por un corto plazo. Justo ayer discutíamos en la Universidad de Ecotec sobre estos temas y hablábamos de algo fundamental. Hoy el mundo no está discutiendo contrato por horas o no contrato por horas. Ya es un tema que se ha trasladado y que se está utilizando. Hoy se está discutiendo qué va a pasar con los empleos que se van a destruir a través de la inteligencia artificial, de la robótica y de un sinnúmero de innovaciones tecnológicas que van indudablemente a impactar en el empleo. Sobre eso discute el mundo y nosotros seguimos discutiendo por horas, sobre lo que pasó hace 100 años. Pero bienvenido, César. Gracias, Bienvenido, Larisa. César. Yo sí siento tu presencia en esta cabina. Tengo un buen rato sentado aquí disfrutando de esta entrevista. Ay, esto es tu culpa, es tu culpa. Es mi culpa ya por no haberte Larisa. presentado. No es la culpa. Bienvenido, Astrid, compañero, bienvenido. pero Yo, bueno. yo también lo sentí cuando llegó. Sí, dije, qué presencia. Pero no la culpo realmente, porque estaba también ella concentrada en lo que decía el doctor aquí. A ver, yo siento que también hay que medirle un poquito el pulso a la ciudadanía en los países que mencionamos como aspiracionales, donde hay un régimen laboral más libre, y en nuestro propio Ecuador, ¿no? nuestra nación, porque en estos países se discute, claro, cómo resistir la inteligencia artificial, pero no con entusiasmo, sino con extremada preocupación. Hay, digamos, un malestar económico desde hace por lo menos una década, por el cual se culpa el ascenso de los populistas de derecha. Esta situación de estar trabajando 2 o 3 cosas a la vez no es para muchas personas del primer mundo deseable y ha generado reacciones, políticas intensas. Y yo no me estoy oponiendo al trabajo por horas. De hecho, yo siempre he dicho, es una propuesta que me parece no solo interesante, sino necesaria. Pero creo que cuando venimos emocionados a decir en el primer mundo todo está bien, en el primer mundo no todo está bien, y mucha gente en este país todavía tiene muchísima desconfianza del régimen laboral, ¿ya? Del trabajo del Ministerio del Trabajo, de los empleadores y cómo a veces no respetan el derecho. Yo me reunía con un empresario el fin de semana que me decía que reconocía la culpa. Cuando teníamos el viejo régimen de justo antes de la Constitución del 2008, cuando había trabajo por horas, tercerización, nosotros abusamos. Entonces tenemos que darle confianza otra vez a la gente para que nos acepten una liberalización que nos ayude a todos. Entonces mi pregunta va por esa línea. ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza de la gente? Porque yo estoy seguro, y me baso en el resultado de la consulta del año pasado, la gente no es que está emocionada por esto, como estamos quizá emocionados en ciertos espacios. Yo ahí no es que discrepe, sino que tengo unas puntualizaciones, César. Inicialmente, yo creo que la gente sí está emocionada. El problema es que no se ha llegado a descubrir cuál es el canal directo porque ha habido mucha confusión. ¿Cuál fue la primera confusión? Recuerden que se pasaron todo el tiempo discutiendo si era 1.38, 1.27,50, 2.42, 3.35, 3.47, 8.72. Terminamos escuchando hasta veces hasta 12, 13, 14 El dólares. sectorial petrolero lo vendían como que si sería... Entonces claro. era un sinnúmero de confusión que llegó a confundir inclusive al propio empleador, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente? Primero, en el Ecuador, por norma constitucional y legal, el salario se pacta libremente. El Estado lo que pone es un piso. Pero yo puedo pactar con usted, voy a ganar $5 la hora, 10, 12, 4, 5. ¿Cuál es el mensaje que debe decírsele a la gente? Usted, como mínimo valor por hora, recibiría lo mismo que recibiría un trabajador en otra modalidad contractual. Punto. De ahí en adelante podrán pactar para arriba todo lo que quieran. Pero no enfrascarnos en si dividimos 4.70 dividido para 2.40 más el 0.833 de el valor del décimo, porque ahí nos vamos a enredar en un sinnúmero y hay gente especializada en generar estas confusiones para crear lo que usted dice. Esta desconfianza, lo nuevo genera esta desconfianza
y destruye una En el posibilidad. dictamen de la Corte la última vez creo que se había quedado establecido que se iba a respetar la afiliación al Seguro Social y que no iba a ser una remuneración menor a la hora pagada por el salario básico, con el cálculo de la división por 240 creo que. Correcto. ¿No? O sea que, pero concuerdo con usted, nunca fue bien explicado. Entonces, ¿quiénes deben explicarlo mejor? Bueno, el proponente, en este caso sería el Ejecutivo, a través de la cartera especializada del Estado, debería hablar directamente con este mensaje claro y concreto y más que nada, César, hablarle a los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, que sí Formal. están precarizados. Claro. Porque aquí a veces escuchamos a sindicalistas que se han perennizado en los cargos, que sí han tenido empleo, bueno, han tenido la afiliación porque no sé si ejecutan el empleo directamente, pero son los que protegen derechos de los que están trabajando. Bueno, pero- ¿Y quién habla por los que no tienen empleo? Doctor Madero, de acuerdo, pero por ejemplo hay que también responder de nuevo a las dudas de la gente. Por ahí hay un colega que cambió de opinión repentinamente hace unos meses, pero que decía que bueno, ¿para qué trabajo por horas si se puede hacer el parcial, ¿no? De 4 horas fijas, por ejemplo? Lo mismo decía que hay cientos de modalidades de trabajo, poco más si calculamos todas las excepciones posibles, cierta abogada tuitera. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ya existe y el trabajo por horas como tal? ¿Por qué no nos soluciona la vida la normativa actual, por ejemplo, de nuevo, contratar a alguien por un periodo parcial? Datos, 2008, antes de la prohibición de la contratación por horas, el empleo pleno y formal de la población económicamente activa rondaba el 50%, tal vez a veces en momentos un poco más. Hoy es el 34% de la población económicamente activa. Entonces, pueden haber 2000 modalidades. No son prácticas, no son utilizables, no son conocidas. Y permítame hacerle un ejemplo propio. Cuando estuve al frente de la cartera del Ministerio de Trabajo, realicé en el año 2019 35.000 inspecciones a un sinnúmero de empresas, de empleadores, pero buscando ¿qué? Buscando informarles. ¿Por qué tuvo sentido esto? De las 35.000 inspecciones donde se encontraron ciertas observaciones, solamente se sancionaron a 3.000 empleadores. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve la oportunidad de ir personalmente a hacer alguna de estas inspecciones, y le indicaba, señor Pérez, usted no ha cumplido con ABC, tiene 5 días para cumplir. En el 90% de los casos, ¿qué pasaba? El señor Pérez cumplía lo que se le pedía. Porque en algunos casos, no niego que debe haber gente que trate de abusar o que busque la norma para no utilizarla, pero la mayor cantidad de ecuatorianos somos como todos nosotros, buscamos cumplir y si no lo hacemos es por desconocimiento y cuando nos emplazan a hacerlo, lo realizamos. Esto debe ir de la mano efectivamente con un control importante del Ministerio del Trabajo que permita evitar que estos abusos se generen y que no se cree este clima de desconfianza. ¿Por qué? Porque si de esta manera, si no, el día de mañana cuando hay un abuso de una cadena de retail, ¿no les parecería que sería descabellado decir, bueno, cerremos la venta por retail porque ha habido una cadena que está generando un problema? Claro, no Entonces podemos. debe haber los controles necesarios, sí. El Ministerio de Trabajo debe ser el abanderado de ellos y darle respuesta a la ciudadanía inmediata. Pero es lo que pasa aquí. A veces por un caso cerremos todo y regresemos al modelo anterior. Voy a poner un ejemplo trágico. Hay personas que han tenido accidentes de tránsito por ingerir licor. ¿Usted le parecería que porque hay una persona que ha tenido un accidente prohibamos que la gente conduzca y evitemos la transportación privada y solamente pública para evitar los accidentes? Sería ilógico. Así- Es que así justamente radicales. y eso yo creo que es generalizar y esa es la parte que nosotros no sabemos todavía y obviamente la gente se embarca en un caso y generaliza que todo está mal. No, pero también Entonces, hay que ver el otro lado, Larry, y hay que ponerlo, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Tienes razón, pero para poner un punto medio, no olvidemos que en la memoria también está el tema de la terciarización, y ahí sí no fueron un caso, 2 casos, sino sí fue una problemática que muchas personas hoy por hoy, tal vez que no están en la edad de contratación, ni son población económicamente activa, sino que ya están tal vez en una edad de jubilación, lo recuerda y lo recuerda mal y lo traspasa. Le hablo con conocimiento de causa en ese tema. Yo me dejaba una intermediaria laboral, pero yo buscaba cumplir con toda la normativa, primero porque soy abogado, segundo porque era parte de mi servicio, Así es. prestarlo garantizando que no iban a tener reclamos Ujú. y cualquier reclamo lo asumía yo mismo, entonces no quería tener mayor carga laboral, pero
hoy hay mayores herramientas de control. En ese momento, usted es muy joven, no recordará, el Seguro Social se llenaba un aviso a mano y se lo llevaba a entregar a la caja del Seguro Social. Quedaban ahí botados los avisos para ver si es que algún buen funcionario tenía el ánimo de registrarlos todos. El trámite, hoy se realiza todo de manera trámite está todo en línea. Ya ahorita es más simplificado. Y obviamente. puedes implementar mejores controles para evitar que haya estas distorsiones. Y allá iba, o sea, allá iba. Las personas que tal vez vivieron esta parte en la cual los trámites no eran tan ágiles, transmiten ese ahora... tal vez esas frustraciones o ese mito a las nuevas generaciones que sí están en la posibilidad de ser contratados, y ellos lo que hacen es repetir. Entonces allá iba con, por ejemplo, regreso a la primera parte de la entrevista, ¿cuáles son esas dudas que debe subsanar el Ministerio de Trabajo con el trabajo por horas? Inicialmente, que va a garantizarse los derechos establecidos en el Código del Trabajo. De manera clara, hablarle a los 7 de cada 10 que no tienen empleo y no tienen ninguna garantía. Y ojo, yo manejo una teoría, una tesis, digamos. El Código del Trabajo ya está reformado. Usted vaya a ver locales de alimentos y bebidas que son del sector turístico en partes reconocidas de la ciudad, y usted cree que esas personas no están trabajando, no están laborando por horas, pero muy pocas de esas estarán aseguradas. Por supuesto. Claro. Pero por eso yo Porque decía... la dinámica se complicó y la gente de una u otra forma tiene que buscar generar el ingreso para su familia. Y disculpen, los niños, o sea, estamos hablando también de grupos muy precarios. Entonces nosotros, en este caso, el trabajo por hora debe ir de la mano con la salud pública, que no tienes que independientemente ser afiliado, porque las horas, ¿por qué vas a recibir décimos cuando realmente las horas están... Dentro del valor por hora estaría claro, incluido. Entonces, pero yo sí creo que estamos analizándolo demasiado y estamos olvidándonos justamente lo que usted está diciendo. Esas 7 personas que no tienen trabajo. Y en la realidad salen a buscar todos los días un ingreso sin saber si van a regresar con lo básico, por lo menos... Para parar la olla, los $5 que necesitan. Y hay un porcentaje tal vez de esta cifra que estamos dando que ni siquiera nunca ha tenido trabajo. Y ojo, trabajo. que eso repercute en economías criminales, porque ese es el caldo de cultivo para generar la puerta y la apertura para que estas familias se vean intoxicadas, que no se puede justificar, pero sí se puede explicar el porqué, el incremento de este Totalmente. Tema de seguridad. Hablaba con un excomandante de la Policía Nacional hace unos días y decía, ya no se debe ver esto como un problema únicamente ni de salud ni de seguridad. Esto ya es una problemática también económica, porque muchas de las personas que ingresan por tener por lo menos un ingreso. Así sea de ser los que vigilan una los caleta, o las informan. que llaman, o los que están pendientes de la cartera si llega o no la policía, por lo menos tener ese pago fijo para poder pues tener un ingreso. Hemos hablado del trabajo por hora. ¿Algo más, abogado? Es importante, yo creo que en este momento el Ejecutivo lidere una campaña, como bien lo indicaba Larisa, César y usted, Astrid, de información clara y directa, mensajes. Yo creo que en eso el gobierno sí ha sido muy, muy enfático. Mensajes directos, claros, transparentes, que la ciudadanía los acoja rápidamente y que el Ministerio del Trabajo a su vez dé la mano. Y aquí podríamos analizar algunas cosas. Yo creo que es momento de simplificar algunos temas. El visto bueno, por ejemplo. Usted sabe lo que pasa si usted encuentra a Juan Pérez en su empresa que se llevó lo encuentra con el dinero en la mano y él le pide. Usted no lo puede votar en ese momento. No. Tiene que llamar al abogado, tiene que recopilar una cantidad de pruebas, documentos, irse al Ministerio del Trabajo, ya se tomó 1 o 2 días, usted sigue teniéndolo a él ahí. Claro. No, y tiene que tener tres inscripciones para regresar, poder... presentar, esperar 30 días. Sí. Cuando hoy la dinámica en aras inclusive de optimizar los recursos en el Estado. Yo tengo otra teoría de que el visto bueno debería simplificarse y debería ser simplemente que el empleador, en el momento en que el trabajador comete una falta de las establecidas en el Código del Trabajo, entregarle una carta diciéndole: usted está despedido porque ha faltado los días 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto. Aquí está su carta. Y si el trabajador no está de acuerdo, porque puede pasar, o se está cometiendo un atropello, con esa misma carta como prueba del despido, se acude directamente a la función judicial. Claro. Indicando: a mí me han dicho que yo he cometido esta falta y yo no la he cometido, señor juez, corrija este error. Pero nos evitamos todo este desgaste innecesario que entorpece el empleo. Totalmente. Y que lo que hace es ahuyentar la inversión, hace que el empleador de una u otra forma tenga este temor de contratar más personas. La relación laboral yo siempre la he determinado como un avión bimotor, en el cual el empleador es un motor y el trabajador son otros. Debe girar a la misma velocidad para que el avión avance en la dirección necesaria. Y yo creo que en eso la gran mayoría de los ecuatorianos somos
capaces de ponernos de acuerdo, de trabajar de lado. Conozco un sinnúmero de empresas, tengo 20 años asesorando empresas y conozco empresas que son de primera, que buscan siempre cumplir, no tener problemas. Habrá distorsiones como en toda regla, pero yo creo que es importante que el Ministerio también ponga un contingente importante de atenciones vía electrónica, vía correos, vía online, para que el trabajador sienta esa protección también del Estado y evitar así ciertos abusos que serán mínimos y distorsionadores. Doctor Madero, abogado Madero, gracias por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. RTP.